Nervios. Bueno, voy a dejar esto aquí. Bueno, buenos días, tardes a todos. Vamos a continuar con las sesiones del Centenario de Formación Especializada del Hospital. Yo soy José Quílez, para los que no me conozcáis, y voy a dar paso a la sesión, o voy a comentar la sesión que hemos preparado desde el Servicio de Ginecología, que la hemos titulado Anticoncepción Today. Hemos elegido un tema de los que trabajamos o hemos trabajado últimamente en el servicio. Somos un servicio que tenemos una tradición en anticoncepción, hemos trabajado duramente, hacemos un curso que lo veréis colgado online, hemos hecho hace poco, hemos validado un protocolo junto con Primaria y bueno, pues hemos intentado hacer una presentación un poco diferente. Hemos trabajado junto con los residentes para hacer una presentación un poco diferente en modo de quiz. Esta presentación la vamos a poner en marcha gracias a Kahoot, ¿vale? Entonces, os pido que aquellos que tengáis la aplicación en vuestros teléfonos, tablets, ordenadores, la abráis y si no, que participéis con nosotros poniendo www.kahoot.it. Cuando lo hagáis en el teléfono o en la tablet os va a salir esta interfaz que estáis viendo, ¿vale? Y yo os voy a dar un número que poner ahí en ese game pin para que podáis participar con nosotros de la sesión. Y aquí es donde viene lo arriesgado porque vamos a intentar que Kahoot nos genere el número, que todos lo podáis ver. Ahí está cargando el pin del juego. Y ese es el número, el que veis ahí arriba, que tenéis que poner en vuestros teléfonos o tablets para poder jugar con nosotros, ¿vale? Para poder desarrollar un poco esta presentación que tenemos preparada. 656 11 68. Muy bien, ya vemos que van apareciendo participantes. Animaos, que la verdad es que con el Kahoot lo vamos a pasar bien. 656 11 68. Muy bien. Bueno, mientras os vais pasando al Kahoot con ese número que os he dicho, nosotros seguimos adelante. Bueno, la idea es hablar un poco sobre este tema que nos gusta, sobre anticoncepción, e intentar saber qué sabemos de la anticoncepción, qué conocemos de la anticoncepción. Fijaos, cada vez que veáis esta pantalla es porque vamos a lanzar una pregunta por el Kahoot, y esta es la primera. La explicación de esta primera pregunta es que cada año el Foro Parlamentario Europeo de Desarrollo y Población, que es un foro del Parlamento Europeo, elabora un ranking sobre el nivel anticonceptivo de los países que integran Europa, ¿vale? Atentos. Ya sabéis que en el Kahoot os vamos a ir dando una puntuación en función de que contestéis bien, mal o la velocidad. Bueno, ¿cuál creéis que es el nivel anticonceptivo de nuestro país, de España, comparado con los países de nuestro entorno? ¿Pensáis que es mejor que el de Francia? ¿Que es peor que el de Francia, pero mejor que el de Portugal? ¿Que probablemente tengamos un nivel superior al 80% en anticoncepción en nuestro país? ¿O que el nivel de Albania es algo mejor que el nivel español? ¿Qué pensáis? Seguís viendo el pin del juego debajo por si alguien llega tarde, ¿vale? Y lo quiere aprovechar. Nos quedan 30 segundos. Hagan juego. Bueno, está un poco repartida la cosa. 3 respuestas son ciertas, nos dicen que el nivel de Albania es un poco superior al nuestro, pero el mayor número de impactos realmente no está ahí, ¿eh? Bueno, así es como va el ranking. Vemos que Teresa ha acertado la primera y con cierta celeridad, lo cual está muy bien. Clicamos aquí. Y bueno, la idea es que veamos un poco cómo es este ranking europeo. Normalmente se edita cada marzo, estaremos justo a ver el ranking de este año, pero los datos del 2020, ¿no? Evalúan realmente 3 impactos o 3 ítems. ¿Cómo es el acceso a la anticoncepción en nuestro país? Si es fácil llegar a un consejo contraceptivo. ¿Cómo es ese consejo contraceptivo? ¿Cómo es su nivel? Y cómo es la información online que
generan o que nos ofrecen las administraciones públicas en nuestro país, ¿vale? Como veis, el nivel de España es de un 66%, estamos más cerca del nivel medio que del nivel alto y Albania nos gana, por poco, pero nos gana. Desde luego, todos los países de nuestro entorno nos ganan por goleada. Francia supera el 50%, incluso el nivel de Portugal es bastante superior al nuestro. ¿Por qué? Este es el informe de la Comisión Europea de este foro parlamentario que nos dice principalmente tres cosas. Nos dice que la información online que ofrecen las administraciones, desde luego, no habla mucho de los últimos métodos que hay, de los métodos más modernos. Además, les achacan que siempre tienen la información de los métodos anticonceptivos asociado a programas de SIDA. Y normalmente lo que se valora es una información en anticoncepción que sea independiente. También nos dicen que el acceso a la anticoncepción en nuestro país no es muy correcto, no es fácil recibir ese consejo anticonceptivo de una manera rápida y además nos dicen que es muy desigual en las distintas comunidades autónomas. Y luego lo que nos dicen realmente es que nuestro nivel educativo, es decir, la integración en el currículo de la educación sexual en nuestro país es un absoluto fracaso, ¿vale? Pregunta. Voy a intentar quitar de aquí. Segunda pregunta. ¿Quién influye más en la elección del método anticonceptivo? ¿Qué pensáis? ¿Que es el médico de atención primaria? ¿Que es la familia y los amigos de aquella persona que busca consejo? ¿Que son las redes sociales? ¿O, sin embargo, que son los medios de comunicación? ¿Qué pensáis? Los que lleguéis tarde, recordad que tenéis abajo a la derecha el número de PIN para que podáis hacer el registro en www.kahoot.it. Familia y amigos, y esta es la correcta, está bien. Vamos a ver cómo va el ranking, que siempre nos da vidilla. Muy bien, Andoni, ahí te veo. Y lo que en realidad no sé si realmente la respuesta es correcta con toda su profundidad. Fijaos, estas son las estadísticas que elabora la Sociedad Española de Contracepción en su encuesta bienal sobre el estado de la anticoncepción en España. Si os fijáis en la gráfica de arriba, los que más peso tenemos en el Consejo Contraceptivo somos realmente los sanitarios. Después le sigue el criterio personal de la interfecta y luego vienen las familias y amigos. Si pensamos en el sanitario que más peso tiene, en realidad somos nosotros, somos los ginecólogos. Y el médico de familia, como podéis ver aquí, tiene muy poco peso. Realmente, ¿cómo vamos a tener un acceso fácil a la anticoncepción si realmente la primaria tiene tan poco peso? Cuando nosotros intentamos valorar el resto de los ítems, redes sociales, medios de comunicación, en realidad su peso no es muy importante en global. Pero si nos fijamos en el grupo de gente joven, el peso de estos medios sube un montón. Por eso veréis que la mayor parte de las sociedades intentan ya tener medios de comunicación en redes sociales para llegar un poco a ese colectivo de gente que, por cierto, es la gente más fértil, ¿vale? Entonces, viendo un poco esta situación de la que hablamos, en realidad todos podemos ser consejeros, ¿no? Familia, amigos. ¿Sabemos de lo que hablamos? ¿O realmente somos de quedarnos un poco en la superficie y dar consejos sin profundizar? Bueno, un método anticonceptivo en realidad es un conjunto de procedimientos que tiene como objeto impedir la concepción. Se caracterizan por dos ítems. Uno es su eficacia, que es la capacidad que tiene el método de impedir la concepción en su uso perfecto, en un mundo ideal. Como el mundo en realidad no es ideal y todos nos movemos en condiciones normales o típicas, está el otro concepto de la efectividad que viene a valorar estos métodos, ¿vale? Os hago una pregunta. Según el nivel de efectividad, hay que ver la falsa. La píldora falla en 9 de cada 100 mujeres al año, el preservativo falla en 18 de cada 100 mujeres al año. ¿Es mejor el implante, más efectivo en la vida real que la ligadura tubárica? ¿O todas las respuestas son correctas? ¿Qué pensáis? Vamos ganando respuestas, con lo cual vamos ganando participantes. Recordad para los que llegáis tarde que el número está abajo a la derecha para que os podáis unir.
Está un poco dividida la cosa. La verdad es que la gente piensa que el implante no es mejor que la ligadura, y eso sí que es cierto. Fijaos, la efectividad de los métodos anticonceptivos se lista, ¿no?, en una clasificación que organiza la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y se estratifica en 4 niveles, ¿no?, que son los niveles anticonceptivos de los métodos. Las 2 líneas más bajas son los 2 niveles inferiores, los que reportan un número mayor de embarazos por cada 100 mujeres por año. La lista de los anticonceptivos que están en los 2 niveles superiores son los que reportan menos embarazos por año. Son los anticonceptivos que se consideran realmente eficaces o de alta efectividad, ¿vale? Con respecto a esto, os hago otra pregunta. ¿Qué anticonceptivo se usa más en España? ¿Qué pensáis? ¿Que es el preservativo? ¿Que es la píldora? ¿Qué es el DIU o qué es ese implante que hemos dicho que era mejor que la ligadura? Respuestas rápidas. Muy bien, el preservativo. Aunque no ha habido unanimidad, bueno, está muy bien, ¿no? Efectivamente, el preservativo es el método que utilizamos más en nuestro país. Más de un 30% de personas lo utilizan. Por cierto, un método que no necesita consejo anticonceptivo y 2, que tampoco está muy arriba dentro de los métodos más efectivos. Le sigue la píldora o los métodos anticonceptivos hormonales combinados a mucha distancia. Y si recordáis lo que hablábamos antes de los métodos más efectivos, como veréis, los más efectivos realmente son métodos muy poco utilizados en nuestro medio. Realmente no sabemos por qué. No sé si realmente tenemos dudas sobre esos métodos anticonceptivos o si no sabemos expresar correctamente las bondades. Y para ello, la idea nuestra es hacer un pequeño repaso somero sobre esos métodos. Los anticonceptivos hormonales combinados son unos métodos que están compuestos por un estrógeno y un gestágeno y que a través de distintas vías inhiben la ovulación. Y esto les confiere una alta eficacia y efectividad anticonceptiva. Las vías están claras. Se pueden utilizar por vía oral, vaginal o transdérmica, ¿no? Y os hago una pregunta. Pregunta doble, atentos todos. ¿Tiene beneficios usar anticonceptivos hormonales combinados o solamente son métodos altamente eficaces? Pueden tener el beneficio de regular el ciclo y no mejorar el dolor menstrual. Pueden proteger del cáncer de ovario en esa brutalidad de porcentaje. Pueden proteger del cáncer de endometrio en ese porcentaje tan bajo, o creéis que todas las respuestas son ciertas. ¿Qué pensáis? Como tiene puntos dobles es difícil, no penséis que todo es fácil. Hay gente que se lo está pensando. Muy distribuido, como esperaba, ¿no? En realidad la correcta es la segunda. Tienen una gran capacidad, ¿no?, de proteger del cáncer de ovario hasta en un 80% si realmente se utilizan durante largo tiempo. Y es esto a lo que nos referíamos un poco, ¿no? Que realmente quizá la duda de ser capaces de transmitir todos los beneficios, quizá no somos, ¿no? Como beneficios tienen un montón. Controlan el ciclo menstrual, lo regulan, son capaces de disminuir el dolor menstrual con un pico máximo a los 6 meses del inicio de la toma, también mejoran el sangrado menstrual abundante, disminuyendo mucho el volumen menstrual, tienen un efecto antiandrogénico, con lo cual se produce una mejoría del acné, del hirsutismo, de la seborrea. En mujeres en edad perimenopáusica pueden proteger de esa pérdida de masa ósea que genera una osteoporosis precoz y desde luego tienen muchas ventajas de protección frente al cáncer, como la disminución de riesgo de cáncer de endometrio en un 50% o en un 40% de ovario tras 6 meses de uso, que puede aumentarse hasta un 80% en mujeres que lo utilizan durante largo tiempo, ¿vale? Pregunta. ¿Qué es indispensable para prescribirlo? ¿Qué pensáis? ¿Qué es indispensable que
sepamos que tiene esta usuaria un IMC menor de 30, tomarle la tensión arterial, tener una analítica en la que veamos que su coagulación es normal o todas estas condiciones son indispensables. Bueno, pues muy bien, porque la única condición indispensable es tener una toma de tensión arterial en función de lo que veíamos. Fijaos. Seguimos dando vueltas al tema de la analítica, que ya es un concepto superado ampliamente, ¿no? Solo hay 3 requisitos fundamentales para poder prescribir un anticonceptivo hormonal. El más importante en realidad es una anamnesis orientada. Necesitamos descartar en las usuarias de este tipo de métodos factores de riesgo cardiovascular, necesitamos descartar que tengan migraña o que tengan realmente una toma de fármacos que pueda influir realmente en la metabolización de ese producto, ¿vale? Fundamental, tomar una tensión arterial. Necesitamos asegurarnos que la usuaria tiene una tensión arterial normal y además necesitamos registrar el IMC. Desde que salió la última edición de criterios de elegibilidad en el año 2015, el IMC ya no es una contraindicación. Recomienda la OMS que lo registremos en la historia porque puede actuar como un factor de riesgo y la suma de factores de riesgo puede desaconsejar la prescripción, pero ya no es fundamental tener un IMC menor de 30 para su prescripción. Otra de las cosas que no aclaramos probablemente correctamente de estos fármacos son los riesgos que tienen. Dentro de los riesgos podemos hacer 2 grandes grupos. Los efectos adversos menores, que son poco importantes para el clínico, pero muy importantes para las usuarias. Su importancia estriba en que son realmente la principal causa de abandono del fármaco y son todos estos que veis ahí. Y los efectos adversos que más nos preocupan a los clínicos son realmente los mayores, poco conocidos entre las usuarias, pero son los que a nosotros más nos preocupan a la hora de prescribir un fármaco. Con respecto a esto, no quiero dejar pasar por alto el tromboembolismo venoso. Es el efecto adverso más frecuente y el riesgo de las personas que toman frente a las que no toman es unas 3 o 4 veces mayor. Este riesgo es mayor durante los primeros 6-12 meses de uso, en el que la metabolización hepática produce un aumento de proteínas de la coagulación que luego se normalizan, bajando el riesgo más o menos al nivel similar a la población general. Por eso no hay que descansar del uso de estos fármacos si no cambia el concepto por el que los tomamos. Este tromboembolismo suele ser mayor con preparados antiandrogénicos, ¿no? Y el fármaco que menos riesgo tromboembólico tiene, como veis en la lista, es el de Bonorgestrel. El que más suele ser el acetato de ciproterona en combinación con 35 microgramos de etinilestradiol. El problema del tromboembolismo venoso con estos fármacos es de riesgos. La diferencia entre el riesgo relativo y el riesgo absoluto, ¿no? De tal forma que cuando vemos qué personas tienen más riesgo de padecer un tromboembolismo durante la vida, el proceso de embarazo, parto y puerperio gana realmente por goleada. Es mucho mayor entre las mujeres gestantes o justo puérperas que para todas las mujeres que toman anticonceptivos, ¿vale? Por cierto, decíamos que con estos productos no hay que descansar. ¿Creéis que la gente descansa? En realidad sí descansan, más o menos, según las estadísticas de la SEC, un 30%. El problema no es que descanse realmente ese 30%, sino que los que prescribimos el descanso, el otro 30% somos nosotros, ¿no? Entonces hay que conocer realmente que al parar la usuaria va a estar adquiriendo continuamente los riesgos del reinicio y no debemos recomendarles que descansen. El otro gran grupo de productos anticonceptivos que queremos repasar son los LARC. LARC es un acrónimo en inglés de Long Acting Reversible Contraceptives que hace referencia a los anticonceptivos que tienen más durabilidad y con los que la usuaria, ¿no?, interfiere menos y esa interferencia hace que su uso típico y su uso real sean muy parecidos. Son los que están en la primera línea de efectividad de las que hablábamos. Hay 2 grandes grupos, los DIUs y el implante subcutáneo. El DIU es un dispositivo intrauterino que tiene una acción triple. En general, cualquier tipo de DIU genera una reacción inflamatoria local que tiene un efecto espermicida y antiinflamatorio. Así ejercen su acción. Los de cobre, además, liberan cobre, ¿no? Y el cobre es un gameticida y además tiene la capacidad de dificultar la fertilización.
¿Qué pasa con los DIUs hormonales? Liberan levonorgestrel y este levonorgestrel tiene un efecto sobre el endometrio, lo adelgaza, con lo cual dificulta también la implantación y normalmente su mecanismo de acción es mediante el espesamiento del moco cervical. Produce un moco cervical muy espeso, impenetrable a los gametos. Pregunta. Con respecto a los DIUs, ¿qué pensáis? ¿Pueden colocarse en mujeres nulíparas? ¿Pensáis que aumentan el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica? ¿Los DIUs de cobre no tienen actividad frente a la infección por virus del papiloma humano o todas las que os ponemos ahí son correctas? ¿Cuál pensáis que es la buena? Queda poca gente por contestar. Perfecto. Pues pueden colocarse sin duda en mujeres nulíparas, pero con el resto de las aseveraciones no estamos tan de acuerdo. Fijaos. Si queremos despejar los mitos con respecto a los DIUs, que es verdad que son productos o dispositivos que tienen muchos mitos, tenemos que saber normalmente este pentálogo. Ser nulípara no es una contraindicación. De hecho, hay DIUs especiales diseñados para nulíparas y es el momento, normalmente es gente joven, es el momento de fertilidad máxima en el cual es muy beneficioso utilizar un método altamente efectivo. Además, no aumenta el riesgo de embarazo ectópico, que es otro de los mitos que les persiguen. ¿Por qué? Son tan efectivos, disminuyen tanto el número global de embarazos que también lo hacen con relación a los ectópicos, ¿vale? Se puede colocar en muchos momentos del ciclo, incluso en el puerperio inmediato. No aumentan las tasas de IP. Después de insertar el DIU, las 3 semanas siguientes se abre un periodo en el cual es posible que la paciente sufra un pequeño proceso infeccioso por movilizar algún germen que estuviese ahí in situ. Pero en realidad el riesgo de cada usuario de sufrir una IP es individual, no se produce por portar un dispositivo. Y estos productos es verdad que no protegen frente a la adquisición de infecciones de transmisión sexual, pero sí que en el estudio del mecanismo de acción del DIU de cobre, se ve que es un cofactor de regresión para las infecciones por virus del papiloma humano ya adquiridos. De momento no podemos decir lo mismo del DIU hormonal porque no hay estudios que nos digan eso. Pregunta. Puntos dobles, muy importante. ¿Sirven los DIUs como anticonceptivo de emergencia? ¿Qué pensáis? ¿Que todos sirven? ¿Que solo los de cobre? ¿Que no sirven? ¿O que como anticonceptivo de emergencia vamos a la farmacia y solo nos dan píldoras? ¿Qué pensáis? Dividido también. Vamos a ver cómo va el ranking. Esta es la última pregunta de Kahoot, con lo cual nos va a decir qué persona o quién han ganado. Qué nervios. Muy bien, muy bien. Y pasamos a comentar un poco el resto de la presentación que tiene que ver con la anticoncepción de emergencia. Fijaos, como anticonceptivos de emergencia, normalmente nos tenemos que fijar en el momento de utilizar un anticonceptivo de emergencia, el punto clave es este punto, es el punto de la ovulación del ciclo, ¿no? De tal forma que nosotros podemos usar dos tipos de productos. Podemos utilizar pautas orales que tienen como objetivo desplazar la ovulación, ¿vale? Y podemos utilizar un DIU que tiene como objetivo un efecto antiimplantatorio. Si volvemos a ver el ciclo menstrual y marcamos como objetivo la ovulación, durante toda la primera fase del ciclo podremos utilizar cualquiera de los productos que hemos mencionado. Si se ha producido ya el pico de LH, es decir, en el momento periovulatorio, cuando ya está habiendo un pico, normalmente las píldoras de levonorgestrel no tienen actividad, no son efectivas como método de contracepción de emergencia.
pero si la ovulación ya se ha producido, ninguna de las píldoras nos va a ser efectivo. Y esto es muy importante. Si comparamos las píldoras entre sí, ya sabéis que hay dos tipos, unas que utilizan levonorgestrel y otras que utilizan acetato de uliprestal. Es importante saber que la píldora de levonorgestrel es eficaz durante las primeras 72 horas y sobre todo durante las primeras 24. Según va pasando el tiempo, esta píldora va perdiendo efectividad. No ocurre lo mismo con la píldora de ulipristal, que mantiene más o menos su actividad estable y que puede ser efectiva hasta 120 horas después. Si comparamos una con otra, nos daremos cuenta que la píldora de acetato de ulipristal ofrece la mitad de riesgo de embarazo dentro de esas 120 primeras horas de uso. Pero recordad que si la ovulación se ha establecido, solo nos queda como alternativa el DIU de cobre, ¿vale? Dificulta la fertilización, interfiere con la implantación, ¿vale? Y tiene una eficacia global muy alta, del 97%, que no se altera a pesar de que pasen y pasen las horas. Y además nos ofrece una solución muy buena en aquellas personas que, porque tienen un índice de masa corporal alto, pueden ver disminuida la cifra de efectividad de las píldoras que toman, ¿vale? El último de los métodos que nos queda por repasar es el implante. Es el método más efectivo que existe, según la OMS hoy en día, más efectivo incluso que ligarse las trompas. Es un método que se puede utilizar en muchas personas que puedan tener algún problema de tromboembolismo previo o que puedan tener algún problema de coagulación. Os pongo aquí todos los tipos de implante que se han utilizado clásicamente, aunque hoy en día solo se utiliza el primero, el Implanon Next, que es un implante subcutáneo que dura 3 años, ¿vale? Y se suele colocar en el brazo no dominante. Todo esto, todo este pequeño repaso que hemos hecho, y yo ya termino, solo tiene una justificación. Vamos a justificar todo este repaso viendo el último informe de las tasas de interrupciones voluntarias del embarazo, que como sabéis publica el Ministerio Nacional cada diciembre. Este es el repaso de los últimos 12 años de anticoncepción en España. Según las encuestas oficiales, sobre todo las del grupo DAFNE, no ha habido años con un uso de anticoncepción mayor que los años 2007 y 2008. A partir de ahí, el uso de anticoncepción en España ha ido disminuyendo progresivamente. Si nosotros vemos las cifras del último año y nos fijamos en las nuestras, es nuestro peor dato de los últimos 12 años. Empezamos con una tasa de un 6 y ahora estamos en un 10,47. Si vemos qué es lo que utilizaba las personas que han interrumpido una gestación, si nos fijamos en el volumen de gente que no utiliza métodos, quitamos los que no constan y sumamos el resto, hay más gente que interrumpe el embarazo por un fallo de uso de un método anticonceptivo que la gente que no utiliza. Queda como reflexión, para mí ha sido todo. Estoy seguro de que seremos capaces de encontrar un anticonceptivo realmente efectivo y gracias a todos por aguantar hasta aquí. Si os parece, dejamos de grabar la sesión y si cualquiera tiene alguna pregunta y la quiere hacer por el chat, pues